El mensaje de esta mañana, hermano, es un mensaje de aliento para nuestra gente que está sufriendo, que está batallando, que, ¿verdad? Escuchamos rumores, gente que tiene, ¿verdad? Le está pasando ahorita, está sufriendo por la pérdida de la separación de las familias y escuchamos, ¿verdad? La semana como una jovencita lloraba porque se llevaban a su madre y es algo que estamos viendo continuamente en la televisión y son cosas que no, aunque digamos, ¿verdad? Son cosas que pasan, nos afectan a todos porque eh, sabemos que las cosas que están sucediendo pueden llegar un día a nuestro hogar también. Y no queremos, ¿verdad? Experimentar lo que ahorita mucha gente está pasando, aún dentro de nuestras iglesias, porque hoy, en estos últimos días, se ha excedido en cuestión de tomar decisiones que afectan aún hasta los lugares como son los hospitales, las escuelas y aún las iglesias, donde antes no se podía. Es un lugar santo, es un lugar, ¿verdad? Que donde se viene a adorar a Dios, donde la gente tiene que venir con paz, ¿verdad? Tiene que venir con tranquilidad, con confianza, de que se sienta en una silla, ¿verdad? Y está seguro en este lugar. Hoy lamentablemente se tiene miedo por muchas cosas, por muchas razones, y esto es justificable por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero como decía, el mensaje de esta mañana es: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hay una advertencia en el libro de Mateo capítulo 18. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 18. Y hay una advertencia, hermano, sobre las consecuencias de atentar contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios. El 18, del 1 al 6, es una pregunta que le hicieron sus discípulos a Jesús. Una pregunta, ¿verdad? Porque quizás siempre entre nuestra raza, entre nuestra gente, siempre ha querido haber, ha habido diferencias sociales, diferencias en razas, diferencias en lenguaje, como estábamos hablando hace ratito antes de empezar el servicio. Y creo que esta diferencia también existía entre los discípulos. Mateo 18, del 1 al 6. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en el nombre de a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mi mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese, sí, y que se le hundiese en el profundo del mar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por ser nuestro Padre Celestial, nuestro guardián en estos días tan difíciles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Decíamos, vinieron los discípulos a ver a Jesús. Y parece que entre ellos había una
discrepancia, como luego se dice, en querer saber quién era de ellos el que iba a ser el mayor de todos ellos en el cielo. ¿Quién es el mayor? Y creo que todavía, hermano, hasta el día de hoy ha habido esa problemática en la humanidad. Ha habido un problema serio acerca de querer siempre ser más que los demás. Y esto afecta a todas las razas, afecta a la sociedad en general, ¿verdad? Cómo vemos cómo con tristeza hacemos diferencia unos de los otros. Y parece que ellos tenían ese problema. Quizás estuvieron discutiendo o comentando acerca de quién de ellos iba a ser el líder. Pero vinieron ante Jesús, hermano, y para Jesús, hermano, si sabemos, los que conocemos a Dios, para Dios no hay diferencias. Para el Señor, como lo dijo alguien por ahí, el alma no tiene color, no tiene lenguaje, no tiene posición social. Todos, delante de los ojos de Dios, somos iguales. ¿Por qué cree que Él dice, Juan en el capítulo 3 de su evangelio, de tal manera amó Dios al mundo? Y cuando habla del mundo, no está hablando de este planeta, de la tierra, aunque Dios lo hizo especial para nosotros. Dios está hablando de los que habitamos en este mundo. Porque Él no vino a morir por la tierra, ni por los árboles, ni por los animales. Él vino a morir por nosotros y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso vino el Señor. Y los discípulos parece que tenían un cierto problema entre ellos y vinieron y le dijeron a Jesús, Señor, Maestro, ¿quién es el que va a ser el mayor en el cielo? Y Jesús, en su infinitas conocimiento y su misericordia y su sabiduría, puso entre ellos a un niño, ¿verdad? Y les dice, el que no sea como este niño no puede entrar en el reino de los cielos. El que no se humille, el que no sea capaz de ser como este niño. Y hermano, ¿y por qué el Señor compara la condición del ser humano en cuestión de decir, bueno, ¿cómo es posible que el Señor quiere que seamos como un niño? Inclusive uno de los hombres más preeminentes de aquellos tiempos, como fue Nicodemo, porque Nicodemo, hermano, era un principal, un maestro de la sinagoga, vinieron a ver a Jesús y Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. Y vino, hermano, y Nicodemo, conociendo las cosas de Dios, no pudo entender lo que Jesús quiso decirles. ¿Y qué fue? Nicodemo le dijo a Jesús, Señor, ¿cómo es posible yo siendo viejo tenga que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Porque no estaba entendiendo el propósito al cual se refería el Señor cuando decía, el que no sea como un niño no puede entrar al reino de Dios. Estaba hablando no literalmente, sino en las cosas que un niño actúa, cómo actúa aún en las cosas que le pasan. Un niño lo puede usted regañar por alguna razón, ¿verdad? Porque hizo una travesura, porque quizás se portó mal en la escuela, o no ha tenido buenas calificaciones, no ha hecho sus tareas en la casa, y ¿verdad? Puede llamarle usted la atención, ¿verdad? Inclusive hasta puede, ¿verdad? Usar el cinto para corregir. Sin embargo, hermano, a pesar de todas estas cosas, el niño nunca deja de amar a sus padres. Y aunque en el momento se siente mal por la situación, por el regaño, ¿verdad? Por la corrección, al rato, hermano, anda como si nada hubiera pasado. Y hermano, los seres humanos, nosotros los adultos, no somos así, somos rencorosos. Pasan cosas a nuestro alrededor y hermano, y nuestro corazón se llena de amargura, se llena de coraje, se llena de ganas de venganza. Y hermano, y eso realmente no es lo que Dios quiere de nosotros.
Aunque sabemos que el mundo, hermano, nos hace daño, nos maltrata, nos lastima profundamente, nos hace sentir mal, ¿verdad? La palabra de Dios dice, no pagues mal por mal, sino vence con el bien el mal. Y es triste, hermano, porque están sucediendo tantas cosas que es lamentable. Como en las escuelas, hermano, está pasando la situación del bullying que le llaman, y nuestros jóvenes están batallando, están sufriendo por la situación que está viviendo, y parece que la gente disfruta. Pero qué bonito es, qué hermoso es cuando leemos el Salmo primero, cuando dice el salmista, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de burladores se ha sentado. Porque eso es el bullying, burladores, gente que se burla de otra, de la condición de una persona, de la situación, de que, como decían los hermanos hace un rato, de la mala pronunciación del inglés y de muchas cosas. Es algo tremendo. Yo, ¿verdad? Admiro a la gente anglosajona, los admiro. ¿Por qué razón? Porque ellos nunca se burlan porque quizás yo no hable bien inglés. Ayer o antier me hablaron de una compañía de seguros y yo le digo, bueno, si nos podemos atender mejor en español, ¿verdad? Porque es mejor para mí. Dijo, no tenemos, pero yo voy a ayudarte. Voy a tratar de hablar lo más que se pueda, si me dices, háblame más despacio, lo voy a hacer. ¿Verdad? Porque ellos quieren ayudar. Y hermano, y entre nuestra gente, nuestra raza, no, parece que en lugar de ayudarte, te aplastan. Yo recuerdo que una vez veníamos de la frontera, hermano, y llegamos a un pueblo que se llama Victoria, Texas. Y íbamos a desayunar, a comer, perdón, y estaba una hispana allí enfrente, y le dije yo, queremos una hamburguesa de este y el otro, y me dijo, ¿what? No te entiendo lo que me estás diciendo, me dijo. Le digo, oye, pero ¿cómo es posible que no entiendas? No entiendo. Y ¿sabe qué? Se acercó una mujer anglosajona, una mujer, ¿verdad? Blanca, como luego dicen. Y ella me comienza a traducir. Era una americana que hablaba español. Y es verdaderamente, hermano, para mí me indignó que la gente haga esto, ¿verdad? Que no quieran ayudar. Muchos negocios ocupan gente hispana para ayudar a los que no pueden hablar español. Y cuando están ahí, dicen, no puedo hablar español. Es algo tremendo, ¿verdad? Pero eso es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y vemos aquí que aún entre los mismos discípulos del Señor había ciertas diferencias y había quien quería ser el más grande allá en el cielo. Y Jesús le dijo, aquí nadie va a ser el más grande. El único grande es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nosotros, hermano, somos todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Claro que hay posiciones sociales, ¿verdad? Hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que tiene mucha cultura, hay gente que tiene mucho estudio. Pero, hermano, esto no nos debe de engrandecer. Esto nos debe de hacer que todo lo que tenemos es para ayudar a los demás. Para hacer una vida mejor en este mundo. Y Jesús le dice, el que no sea como un niño, el que no sea humilde como este niño, no puede entrar al reino de Dios. Pero el mensaje de esta mañana, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Podría usted preguntar, bueno, ¿qué es lo que realmente queremos hablar de esto? Porque Jesús, hermano, les aclara a los discípulos y a todos los que estaban escuchando ahí, les aclara algo muy interesante. Esto solamente es una ilustración de lo que estamos viviendo hoy en día. Que eso de que todo el mundo quiere ser más que otro, hermano, ya existía en el principio. Ya estaba desde que los discípulos andaban con el Señor Jesús. No habían entendido el propósito, ¿verdad? Y de las cosas que ahora somos en Cristo. Y el Señor les advierte en esta porción a los
a los oyentes, a los discípulos, a los que quizás lo estaban rodeando, porque el Señor siempre estaba rodeado de multitudes, y les dijo, cualquiera, les advierto que cualquiera que le haga un daño a uno de mis pequeños. Hermano, y es aquí donde nosotros queremos enfatizar el mensaje de Dios, la palabra del Señor. Advierte. Siempre hay una advertencia. Y es clara. Hermano, Dios prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y también prometió protegernos. Y nos dijo a nosotros claramente, ustedes no tomen venganza. No tomen venganza. Recuerden que dijo el Señor, mía es la venganza. Y hermano, el escritor de los Hebreos escribió en el capítulo 10, en el versículo 28, dice, Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios es misericordioso. Dios es amor. Dios, hermano, podemos, ¿verdad? Es paciente. Podemos ponerle un sinnúmero de atributos, pero también Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor y dice claramente que no tendrá por inocente al malvado. No os engañéis, le dijo Pablo a los Gálatas, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare también lo va a recoger. El Señor Jesús le dijo a los de Mateo, ¿verdad? Que cualquiera que le haga, en el capítulo Mateo del 7:12, ¿verdad? Que cualquiera que le haga daño, a sus pequeños. Cualquiera que le haga daño a esos pequeños. Y no solamente está hablando de los niños, está hablando de la iglesia en general. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y como nuevas criaturas en Cristo, hermano, Dios nos pelea por nosotros. Él está en defensa de nosotros y protección de nosotros, porque el mismo salmista nos dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Y ahí dice, y cuidado con el que les haga daño a uno de mis hijos, porque entonces, dice, le valía mejor atarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse en el mar. Mire, el mismo Señor Jesús le está diciendo, vale, tú mismo, al que le hace daño a uno de mis pequeños, vale más que él mismo se castigue. Porque, ¿qué dijo el escritor de los Hebreos? Dijo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y aunque Dios es amor, y aunque Dios es misericordioso, y aunque Dios es paciente, Dios es vengador. Dios es vengador de las cosas, hermano, del hombre que practica el mal. Dios es vengador de aquel que hace daño, de aquel que no duerme para levantarse en la mañana, correr a hacer de las suyas y hacerle el mal a los demás. ¿Qué dijo el proverbista? 7 cosas aborrece Jehová. Dijo, 6 cosas aborrece Jehová y a una de ellas. Y una de las cosas que aborrece Dios son los pies presurosos para hacer el mal. Los que maquinan en su cama, hermano, mientras duermen o no duermen, pensando cómo van a hacer el próximo día. ¿A quién le van a dañar? ¿A quién lo van a maltratar? ¿A quién le van a hacer mal? Y aunque en el momento, hermano, parece que no hay justicia, porque a veces pensamos, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿En dónde está? ¿Por qué? Porque hay tanta maldad en el mundo, porque hay tanta problemas, cuánta gente, violencia, cuántos maltratando a otros, porque, hermano, lamentablemente es más la unidad para hacer el mal que para hacer el bien. Y si usted va a las escuelas, usted se va a dar cuenta que aquel que se le hace bullying no solamente es una persona, es un grupo de muchachos o de muchachas que están maltratando a aquella persona, son varios, entonces se reúnen para hacer el mal. Y es algo sorprendente, de tal manera que Dios mismo un día dijo, cuando el hombre se estaba
tratando de hacer una torre para huir de la ira de Dios. Hermano, Dios dijo, el hombre es uno y todo lo que él se proponga lo va a hacer, porque para hacer el mal todo mundo se une, pero para hacer el bien nadie quiere. Y esto es lo que pasa a nuestro alrededor. El mundo está lleno de tanta violencia, de tanta maldad, de tanto odio, de tanto rencor, que de tal manera, hermano, no podemos... hoy se siente una opresión tremenda. No te sientes seguro ir a la tienda, no te sientes seguro ir a la iglesia, no te sientes seguro estar en la escuela, no te sientes seguro ir al hospital. Ya no hay seguridad de ninguna parte, hermano. Pero Dios prometió que Él va a ser nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y Pablo dijo claramente que si Dios estaba con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque, hermano, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque Dios es el Dios omnipotente. Y dijo el profeta Jeremías, Dios está, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y tarde que temprano, hermano, tarde que temprano, aunque el hombre no lo piense así, la justicia de Dios vendrá. Quizás no en este mundo. Quizás mucha gente va a triunfar en lo malo desde que nace hasta que muere. Nunca va a haber para él castigo aquí en esta vida, quizás. Pero lo más terrible, hermano, es el castigo eterno. Porque aquí, hermano, aunque el hombre sea perverso, aunque el hombre sea lo más terrible que usted se pueda imaginar, hay salvación y vida eterna para un corazón contrito y humillado. O sea, si un criminal, un perverso, alguien que ha hecho mal toda su vida, viene a los pies de Cristo y se arrepiente, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero el problema, hermano, es cuando ya el ser humano termina su oportunidad, y cuando termina su oportunidad que es en esta vida, que es en este momento, que es en este instante la oportunidad que Dios nos da. Cuando se acaba esto, hermano, ya no hay remedio. No hay remedio y el castigo es eterno. Donde el hombre nunca más podrá, hermano, tener la paz, va a poder ser feliz en ese lugar de tormento. Y sabe una cosa, uno de la gente que más genuinamente está arrepentida, ¿sabe quiénes son? Los que están en el infierno. Porque ahora están viendo la realidad. Están viendo de lo que se les dijo un día y que mucha gente dijo, yo prefiero estar en el infierno con mis amigos, pero no sabían lo que estaban diciendo. Y toda esta gente que ahora está sufriendo, que ya tienen 10, 20, 30, 1000 años en ese lugar, hermano, claman, gritan desesperadamente y confiesan a Jesús como su Salvador. Pero lamentablemente para estas personas ya el Señor cerró su oído. Nunca más el Señor va a volverlos a escuchar. Y aunque griten desesperadamente, retorciéndose de dolor por el sufrimiento, y hermano, y clamen, ya no hay vuelta de hoja. Es hoy en vida, es hoy en el momento indicado cuando nosotros podemos revertir lo que ya está escrito, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, hoy es el día del Señor, hoy es el día en que nosotros podemos voltear el rostro al Señor y pedirle perdón por nuestros pecados y cambiar nuestra actitud. Porque tarde que temprano el hombre pagará las consecuencias. Y les digo, si no es esta vida, ¿verdad? Había una canción que cantaban allá en la frontera, el que la hace la paga en este mundo, y si no en el otro te digo. Hay gente que la paga aquí.
Pero hay gente que nunca pasa por esa situación y sigue siendo perverso, sigue siendo malo hasta el último día de su vida. Pero el problema es la eternidad. Por eso dijo el Señor, tengan cuidado de hacerle daño a uno de mis pequeños. Porque entonces, hermano, le dice prácticamente el Señor, castíguense solos, aviéntense con una piedra del molino al mar, en otras palabras, allá para que no vuelvas a salir. ¿Pero por qué? Porque cuando el castigo de Dios, cuando la reprensión de Dios venga, va a ser terrible en aquel día. ¿Y qué dice el profeta? Ni tu oro ni tu plata te salvarán de la ira de Dios. Nada de eso podrá cambiar. Nada de eso. Dijo Santiago, ricos aullar, llorar de dolor. ¿Por qué? Porque, hermano, mucha gente, porque tenía, se olvidó de la necesidad de los demás. Y es algo tremendo. Todo esto trae consecuencias. Y terribles consecuencias. Por eso, hermano, mientras nosotros podamos, hagamos la voluntad de Dios. Y cuando Santiago hablaba de los ricos, no estaba hablando de la gente que tenía miles de millones de dólares, sino los que se enriquecían y su corazón era soberbio. Porque hay mucha gente que es humilde y humilde de corazón, porque eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta para Dios. No importa cuántos millones tengas en el banco. Si eres humilde en tu corazón, a Dios eso es lo que le agrada, porque dice que Dios resiste al soberbio y enaltece al humilde. Así es. Entonces, esta mañana, el mensaje es un mensaje de exhortación, pero también de aliento para aquellos que están sufriendo, que recuerden que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quizás, ¿verdad? Nos toque pasar por tiempos difíciles, pero sabemos a quién acudir. Sabemos a dónde ir. Sabemos nosotros quién está allí escuchando nuestro clamor. Y sepa usted que la justicia de Dios llega tarde que temprano. Por eso es mejor andar en su voluntad. Por eso es mejor andar en sus caminos y ser pacientes, ser temerosos de Dios, porque eso es lo que hace la diferencia entre el hombre que no conoce de Dios y el creyente, el temor a Dios. Oremos esta mañana, pongamos nuestro corazón en las manos de Dios, nuestra vida en las manos de Dios, nuestro entrar, nuestro caminar, nuestro andar, nuestro salir. Que Dios proteja nuestras vidas. Encomendémonos a Dios cada día. Cada día. ¿Verdad? Como dice la canción, ayer ya pasó, mañana no sabemos si va a venir, pero hoy este día ponemos nuestras vidas en las manos de Dios. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti para darte gracias. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Sabemos, Dios, que sin ti nada somos. Mira nuestra gente que está sufriendo en estos días, en esta hora, Señor, en estos mismos momentos. Mientras nosotros estamos aquí orando, hay miles de personas que están batallando, que están sufriendo por las circunstancias de la vida. Y quizás muchos por su mala cabeza, Señor. Y quizás muchos por no buscar de ti sinceramente, Dios. Pero hoy esta mañana te pedimos por tu misericordia sobre esta humanidad, sobre esta nación, sobre cada uno de nosotros, Señor. También pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, que nos ayudes a mantenernos firmes hasta el día en el cual tú vengas por tu iglesia o partamos para estar en tu presencia, Señor.
Que todos aquellos que que nos hacen daño, que todos aquellos que, Señor, se levantan maquinando mal contra nosotros, Señor, que todo que no pueda prevalecer contra nosotros. Porque tú mismo dijiste que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Que todo mal se convierta en bendición. Que todo deseo del hombre sobre nosotros negativo sea positivo. Y nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, Señor, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas. Y que tú guardas nuestro pie del resbaladero. Que tú guardas nuestra vida, Señor, aún de la misma muerte. Que tú guardas nuestra alma aún de ese lugar donde, Señor, un día perdonaste nuestra alma y nos diste la bendición de poder un día estar en tu presencia, a pesar de muchas veces que nosotros cometer faltas. ¿Por qué? Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Señor, te pido que nos despidas en paz, mas no de tu presencia, porque en ella queremos continuar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos y aquí estaremos el próximo servicio.